Mis estimados y mis estimadas demoledores, demoledoras de la geopolítica. Esta tarde, aquí en España, ya a las 9 de la noche, en otras latitudes será por la tarde, en otros lados será por la mañana, vamos a intentar atacar varios mitos que circulan y que nos infectan como virus. El primero es que la guerra tiene unos fines y unos fines humanitarios. Toda guerra en sí es un latrocinio. Como decía War is a Racket, ese general Smedley Butler, general de los Estados Unidos, que escribió ese libro con ese título. La guerra es un latrocinio, un robo a mano armada. Empecemos por las evidentes contradicciones de los fines de la guerra y del fin de la guerra para Occidente. Voy a empezar mostrando contradicciones, porque a mí me gusta empezar a reflexionar sobre los hechos, mostrando los hechos contradictorios y las incoherencias de quienes nos gobiernan. Por ejemplo, empecemos por España. El combustible, esto es una noticia del País de finales de febrero de este año. El combustible con origen en Rusia supone ya en finales de febrero-marzo el 18% de las importaciones después de 2 años consecutivos al alza. A diferencia de lo que llegaba antes por tubo, su vendedor ahora no se dice no es estatal, siendo ruso ya no es Gazprom, sino privado, Yamal LNG. Por una parte, se está incrementando el consumo de combustible ruso. Por otra parte, tenemos que España, desde hace escasos, en esta misma semana, en el viaje relámpago de Zelensky y en su reunión con el jefe de Estado de España, el Rey, y con el presidente del gobierno, Sánchez, España suministrará armas a Ucrania por más de 1.129 millones de euros, es decir, 1,12 billones de euros. Luego voy a meterme en ese detalle. Por una parte, compras al alza de combustible de origen de Rusia y por otra, suministrando armas a Ucrania. Pero no es solamente en España donde voy a entrar en ver contradicciones, en todo Occidente. Por una parte, los Estados Unidos, la administración del POTUS Biden sigue con la guerra infinita en Ucrania contra Rusia. Pero ha salido, y no lo han visto la prensa occidental y no lo han comunicado a los públicos occidentales, un detalle curioso, una nueva contradicción. El 29 de abril, desde el 29 de abril hasta el 1 de noviembre de este año prorrogables, resulta que el Tesoro de los Estados Unidos, podéis consultarlo en la página del Tesoro, en la web del Tesoro de los Estados Unidos, lanza un permiso, una licencia. La licencia del Tesoro de Estados Unidos permite desde el 29 de abril hasta el 1 de noviembre prorrogable que haya transacciones bancarias de bancos americanos con bancos rusos
en todo lo que tiene que ver relacionado con la energía, es decir, producción, suministro, intercambio de energía de cualquier clase. Pero por otra parte, vemos no solo la congelación de los saberes rusos, sino también la posible incautación por parte de Estados Unidos. De momento, solo es una declaración contenida en esa ley que permitió Congreso y Senado liberar todos los fondos a Ucrania y a Israel, pero los europeos, como siempre, ya han hecho de avanzadilla o de títeres y ya están hablando de destinar las rentabilidades de los fondos rusos incautados para dárselos a Ucrania. Es decir, por una parte, comerciamos y vendemos lo que queremos, por otra, nuestro santo patrón, los Estados Unidos, permite transacciones bancarias de bancos solo americanos con bancos rusos, y por otro se sigue la gran carnicería, la gran matanza. Resulta que España suministrará armas a Ucrania por más de 1.129 millones, y esto no lo hacen a través de un tratado que pasa por las Cortes, es decir, el Congreso y el Senado de España, como dice la Constitución, artículo 94 de la Constitución española. Resulta que lo hacen a través de algo que no quieren llamar tratado, que es un Memorandum of Understanding, es decir, un memorando de entendimiento sin pasar por el Congreso. Luego voy a ver qué validez jurídica tiene eso, porque el contraste es que somos tan generosos de dar este año y sin que pase por el Congreso y por el Senado, por la autorización de donde reside supuestamente la soberanía del pueblo español, se hace manu militari por un presidente, oposición callada y genuflexa. Ante Estados Unidos no hay gobierno y oposición, solo hay una línea, estados vasallos. Y la economía española, dice el presidente hace unos días, que va como un cohete, porque interpreta que los incrementos del PIB es igual a bienestar social. Pues no, señor presidente Sánchez, como señor presidente anterior Rajoy o cualquier presidente del gobierno de España. PIB, incremento, no es igual a bienestar social. El PIB no dice si se están produciendo, por ejemplo, más armas o gastando más dinero en publicidad y, en cambio, menos en productos como alimentación, sanidad pública, vivienda social o educación pública y de calidad. Porque voy a poner otro dato en esta generosidad ciega hacia el gobierno de Zelensky, los 1.129 millones para el año 2024 y 5.000 millones más hasta el año 2027, cuando la propia cadena SER, la cadena SER es una cadena supuestamente no crítica con el Partido Socialista, es decir, en eso que todavía se sigue hablando de derecha y de izquierda, situada a la izquierda, y el 27 de mayo pasado la cadena SER publica estos datos que he contrastado, además, récord histórico de la pobreza infantil en España. Vamos como un cohete menos para los pobres. Casi el 11% de los niños y de los adolescentes en España, que vamos como un cohete, carecen de lo necesario para una vida digna. Supone un 4,8% más que los datos de la prepandemia del 2019, es decir, peor que antes de la prepandemia del 2019, según el análisis de la encuesta de condiciones de vida año 2024 con datos de cierre del 2023. El lunes, el 27 de mayo de este año, lo presentó la Plataforma de la Infancia, es decir, los niños y adolescentes con falta o insuficiencia de recursos materiales básicos necesarios para una vida digna y adecuada, en España ha aumentado al 10,8% en el año 23, lo que supone un 4,8% más que ya existía en el 2019. Y la economía de España va como un cohete. Así, el año pasado, 2023, la carencia material severa en España afectó a la cifra exacta
de más de 867.000 niños y adolescentes que por tramos de edad son de 0 a 3 años, afecta al 9,8% de la población infantil, de 4 a 12 años al 10,4% de la población infantil y de 13 a 17 años al 11,9% de la población menor de edad. En el año 2022, los menores de 18 años con carencia material severa ascendían al 10,1%, en el 2023 al 11,9% ya hemos visto. El 22,7% de los hogares con niños y adolescentes tienen carencias materiales severas. De estos hogares, el 30% de los niños y adolescentes, y estos datos son datos, por una parte, de Cruz Roja Española, pero también son datos que refrenda la cadena SER de otras encuestas que voy a decir. Es decir, Cruz Roja Española, por ejemplo, con estadísticas europeas, en su campaña de desayunos y meriendas con corazón, menos mal que se hace esto, pero yo siempre soy partidario de menos beneficencia y más justicia social, porque no hay que dar beneficencia cuando un sistema funciona de economía social. Sí, economía social de mercado, como lo quieran decir, pero es que no es ni economía social si hay mucho mercado y mercadeo. El director de inclusión de la Cruz Roja Española habla que la pobreza infantil en España alcanza al 28,9%, casi un 9% más que el índice general de pobreza en España, que estaba en torno al 20%, que está en torno al 20%. Es decir, en España hay un 20% de pobres, pero cuando hablamos de la pobreza infantil es un 28,9%. Esto con datos ya actualizados al 2024, estamos hablando de 900.000 niños y niñas, de los cuales el 45% viven con familias monoparentales, es decir, mujeres solas con hijos a su cargo. Si a este hambre y pobreza alimentaria le unimos la pobreza energética, es una bomba de relojería para destruir generaciones de niños y niñas en España. La pobreza energética y alimentaria en la infancia está en torno a, ya digo, el 20% de pobreza, que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada en familias, repito, monoparentales, en un 33,9%, un incremento del 7,1%. Además, la pobreza alimentaria significa en España no poder comer, entre otros alimentos, carne, pollo o pescado, al menos cada 2 días. Esto, repito, afecta a 900.000 niños. Unido a una situación económica, que la economía, según el PIB, va como un cohete, lo importante es la economía crece, pero ¿en manos de quién se reparten los recursos? Las hipotecas, por ejemplo, el poderse comprar una casa, han caído en este mes de marzo un 18%, teniendo en cuenta que es el segundo mayor tipo de interés medio en los últimos 10 años en España. El interés medio pasó de niveles a 0 a 3,4%, lo que supone encarecimiento de las hipotecas. Todo esto estamos viendo en una España que se dice que va, los del PP decían que va bien, los socialistas dicen que va como un cohete. Es decir, porque identifican o así quieren hacer entender a la opinión pública que incrementos en el PIB se reflejan en el bienestar social. Pues no, señores, podemos estar dando o prometiendo dinero a terceros países como Ucrania en 1.129 millones, pero hay españoles y niños y niñas que pasan hambre. Y eso de dar dinero a través de un memorándum de entendimiento es otro truco muy oscuro de un gobierno que se salta la Constitución y la soberanía nacional por el arco del triunfo. Porque el artículo 94 de la Constitución española dice que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, Congreso y Senado en los siguientes casos, y señala una serie de casos.
Uno, tratados de carácter político. Dos, tratados o convenios de carácter militar. Hombre, entregar por esa cifra 1.100 o más de 1.000 millones de euros en armas es un tratado o convenio de carácter militar. Tercero, tratados o convenios que afectan a la integridad territorial del Estado, bla, 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 bla. Quinto, tratados o convenios que implican obligaciones financieras para la hacienda pública. Hombre, esto tiene que ver, son obligaciones también financieras. Y por último, tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas. Teniendo en cuenta que además los gobiernos de España, tanto de derechas como de izquierda, con respecto a la política que dicta Washington, son los más fieles servidores de todo Occidente, porque recordemos, firman un tratado, España tiene un tratado firmado que obliga a todos los gobiernos, al ser ley interna, el Tratado de Naciones Unidas sobre Comercio de Armas del 24 del 12 del 2014, que entró en vigor, y que prohíbe, según el artículo 7, la exportación de armas a países donde se estén cometiendo violaciones graves del derecho internacional humanitario, como puede ser lo que hasta ahora se ha estado vendiendo, ahora aparentemente no, armas al gobierno de Netanyahu, y ha habido violaciones graves del derecho internacional humanitario. O es que el ataque al convoy de ayuda War Central Kitchen con el asesinato de cooperantes de ONG de José Andrés el 1 de abril, eso no es un acto que viola el derecho internacional humanitario, o la destrucción de los hospitales de Gaza, o las hambrunas bien documentadas. Pero esto con respecto a Israel, pero puedo pensar también, se han estado vendiendo armas también por parte del gobierno de España, violando este tratado, a Arabia Saudita cuando estaba en guerra directa contra Yemen. Es decir, el gobierno de España viola sus propias leyes una y otra vez. Es decir, y se medirá frente a los defensores ciegos acríticos, y hay que ser crítico con cualquier gobierno que viole la ley, con datos. Me dirán, Javier, no es un tratado, es un memorando de entendimiento, lo que los anglosajones llaman Memorandum of Understanding. Tanto copiamos de los anglosajones que vamos a ser clones de ellos. Las declaraciones llamadas memorándum o memorando de entendimiento, entonces, ¿significa que son declaraciones de voluntad sin compromiso jurídico? Porque aquí solo hay dos posibles engaños. O el presidente del gobierno de España, Sánchez, ha engañado a Zelensky prometiéndole algo sin un compromiso jurídico, si es que entendemos el memorando de entendimiento como un documento de carácter bilateral, pero que no tiene la categoría de tratado, por lo tanto obligatorio en derecho internacional. Y si no es así, estamos pasando por la puerta de atrás, es decir, fraudulentamente, a través de renombrar un tratado vistiéndole de memorando de entendimiento, porque si es un tratado que vinculante en derecho internacional, primero, si es de esa categoría, tiene que pasar por la Constitución española, es decir, que exige que ese tipo de tratados, en los casos que he dicho, tengan que tener el consentimiento del Estado, que son el Congreso y el Senado, y luego, además, según el derecho internacional, si es un tratado, tiene que ser registrado en la base de datos de Naciones Unidas para evitar lo que se llaman tratados ocultos o convenciones ocultas entre Estados, porque si son un memorando de entendimiento, no es jurídicamente exigible, es un lenguaje no obligatorio. Habría que ver el propio tratado. Yo me he metido a ver páginas, datos extraídos de la web de Presidencia del Gobierno de España, de moncloa.gov.es. Dice que España y Ucrania firman un acuerdo bilateral de seguridad. Acuerdo bilateral de seguridad es un tratado. Me pueden decir que otros lo llaman MOU, Memorando
of Understanding, memorando de entendimiento. Pues bien, una cosa u otra ya he dicho, o es una mera declaración de intenciones, pero luego especifica muy bien en las páginas web de la propia Moncloa que es un lenguaje de tratado, porque dice: la defensa y la seguridad, la paz y la reconstrucción son nuestras prioridades, dice el presidente del Gobierno de España. Unidos al instrumento financiero de 50.000 millones de euros para Ucrania que ha aprobado recientemente la Comisión Europea, España acuerda con Ucrania lo siguiente: acuerdo bilateral de 1.000 millones hasta el año 2024. Acuerdo de 1.000 millones, más luego 15 millones para la recuperación de Moldavia y Ucrania a través del Banco Mundial. Por lo tanto, compromiso de España vía Banco Mundial de otros 15 millones más a los 1.000 millones. Más, además, 1,5 millones de euros, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el desminado humanitario en Ucrania. Más otros 1,5 millones de euros en equipos y medios de transporte para Ucrania. Esto supuestamente contra la delincuencia, el tráfico de armas y personas. El tráfico de armas en Ucrania. Y además dice que dará 5.000 millones hasta el año 2027. Y todo esto sin pasar por las Cortes, sin pasar por Congreso y Senado. Y además de todo esto, en esa España que he comentado de hambre y de pobreza infantil, datos de la SER, datos del País, datos de Cáritas y datos de Estatista, datos de estadística de la Comisión Europea sobre la pobreza infantil y energética en España, actuales. A esto añadimos que también, aparte de estos dineros, se dan permisos de residencia, datos de moncloa.go.es, a 27 de febrero de este año 24. En España hemos dado acogida, llevamos más de 200.000 ucranianos, a los cuales se les ha dado, tratándoles de refugiados políticos, permisos inmediatos de residencia y permisos inmediatos de trabajo. Todo esto ya se hizo previamente el año pasado, en mayo del 23, en la reunión del ministro de Asuntos Exteriores de España con Anthony Blinken en Washington, donde se dijo que ya España había avanzado otros 100 millones de dólares a organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en el mundo. Y repito, 42,8% de los niños y adolescentes en España no pueden comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Estamos hablando de 900.000 niños y niñas. Debe ser que los gobiernos en España no gobiernan para la ciudadanía, sean del signo que sean, sino a su amo Washington. Ahora voy a seguir viendo cómo el militarismo no es bueno para las naciones y que cuanto más armas, menos mantequilla, y es un lema y una realidad constatada en la historia. Me voy a remontar hasta la India y diréis, lejos te vas, Javier. Sí, me voy a ir durante los siglos de la antigüedad, durante la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna, es decir, hasta el siglo XVI y XVII, el militarismo de la India, el militarismo, hablo sí, curiosamente, militarismo, hasta la época de Gandhi, ya la época contemporánea, la India no logró, salvo en excepciones que vamos a ver, pero siempre con pérdidas por guerras, el militarismo no crea patria, el militarismo no crea naciones, el militarismo crea racket, latrocinio, robo, negocios, pero no buenos para la ciudadanía donde viven esos en cualquier parte del Estado. En la India, el hinduismo, que es actualmente, por así decirlo, el gobierno de la India de Narendra Modi, el imperio de la ley, las relaciones entre personas, familias y castas, era desde la antigüedad un elemento fundamental del pensamiento indio antiguo. No existía una concepción de que existiesen un ámbito de relaciones internacionales
hasta la Edad Moderna, siglo XVI-XVII. Si me voy a la India y veo tanto en hinduismo como budismo, el militarismo de la India hasta el siglo XX, hasta la figura de Gandhi, han hecho flaco favor ese militarismo para la propia India. Ashoka, por ejemplo, que fue el único rey de la antigüedad en la India que acabó con la tradición militarista, el resto no, porque incluso entre los textos budistas como el Dhammapada, la victoria, aunque dice la victoria engendra odio, pues el vencido duerme en la tristeza, por encima de la victoria y la derrota, el hombre sereno habita en la paz. La sociedad de castas en la India, brahmanes, casatrillas, vaisillas, sudras y pueblos tribales, y por último los dalits, es decir, brahmanes, sacerdotes e intelectuales, casatrillas, los gobernantes, los administradores, y los guerreros, los vaisillas, los artesanos, los comerciantes, los agricultores, y los sudras, la clase trabajadora, y por debajo los pueblos tribales, y por debajo los llamados intocables o dalits. Pues bien, aunque parezca mentira, en el mundo todavía existen castas y no solo en la India. El budismo se hizo especialmente popular entre la clase comerciante, la de los vaisillas, y claro, a los comerciantes y a los artesanos y a los agricultores, la guerra es un perjuicio para su vida y para su desarrollo. La guerra, en los textos incluso budistas, todavía era vista como una actividad normal del Estado. La doctrina de la no violencia, antes de llegar Gandhi, ya en el siglo XX, permitía que una clase alta fuese vegetariana, es decir, que no comiesen animales, pero no prohibían ni la guerra ni la pena de muerte. Esto pasa en muchas personas de la Comisión Europea y de la anglosfera y del globalismo liberal. No comen carne, no matan animales, ni carne ni pescado, pero no prohíben la guerra ni la pena de muerte obligada que supone una guerra para los soldados obligatorios a ir al frente. China logró una unificación más sólida que la India desde la antigüedad, porque los principios del confucianismo, de Confucio, logró mantener unificado un imperio fundamentalmente por tener unos funcionarios preparados vía examen desde la época de Confucio y con unos intereses estatales por encima de los intereses individuales, y ser penados, como siguen siendo penados en China, las corrupciones con la hasta con la muerte. En lo que es la India, si vemos los textos, y termino con lo de la India, y diréis por qué lo he sacado, ahora lo voy a seguir insistiendo que el militarismo no es bueno, menos tanques, menos armas y más mantequilla y más pan. A pesar de los consejos de otro texto de la India, el Arthashastra, ni un solo monarca de la India consiguió desarrollar este sistema de gobernantes burocráticos que funcionase como sí lo hizo la ética de Confucio y los exámenes de los funcionarios en China. Según este texto clásico de la India, el Arthashastra, existen tres tipos de guerra, y por eso quería sacarlo aquí. La llamada guerra justa, la guerra por avaricia y la guerra demoníaca. En estas categorías, pensemos que el Arthashastra está escrito por Chanakya Pandit en torno al 350-283 a.C. Este Chanakya Pandit, del 350 al 283 a.C., era brahman, es decir, pertenecía a la primera casta, era escritor de Taxila y fue el primer ministro del Imperio Maurya, que he puesto algún texto ahí de alguna diapositiva con el Imperio Maurya. Escribió este texto, el Arthashastra, como el arte de gobernar, la política económica y la estrategia militar. Cuando habla de los tres tipos de guerra,
voy a ir hacia la comparación en Occidente y en la India primitiva de estos conceptos perversos de la guerra justa. La guerra justa, al menos en la India, era en el Arthashastra, era aquella o es aquella que se obliga a un reino a rendir pleitesía a otro y en el que una vez terminada la contienda, el vencedor devuelve la corona o el poder al rey, en este caso sería el presidente vencido, e instala en el trono a uno de sus familiares como rey vasallo o presidente vasallo. La guerra por avaricia es aquella para apropiarse de grandes cantidades de botín y territorio, y la guerra demoníaca implica la total aniquilación política del reino vencido y la total incorporación del mismo al vencedor. Esto se podría aplicar en la guerra en Ucrania por ambas partes desde su origen y su desarrollo, porque la guerra en Ucrania, antes de ser guerra, ya en el 2014 había una guerra civil interna de la Ucrania llamada del golpe de Maidán contra población de la Ucrania, antes Ucrania del este, el Donbass, y contra esa propia población desde el 2014 se estaban masacrando. Era una aniquilación, era ya una guerra interna demoníaca. La idea de guerra justa o guerra de acuerdo a la ley sagrada es algo que tienen todos los pueblos desde la antigüedad, los pueblos indoeuropeos. El Arthashastra, repito, este texto habla de cosas como que el rey débil debe mantener la paz y la guerra y el fuerte debe hacer la guerra. No estoy nada de acuerdo con este texto de la antigüedad de la India. La guerra habla también de como la continuación de la política por otros medios, como hablan muchos textos en Occidente. Y la doctrina de la guerra justa, por ejemplo, en Occidente, ya tiene sus orígenes desde los griegos, desde la política de Aristóteles, o en Cicerón, en su obra de Oficis, habla incluso la patrística cristiana post-imperio romano. Por ejemplo, San Agustín habla del bellum justum, de la justa guerra, y así dice, no puede ser una guerra, la doctrina de la guerra justa en Occidente, en Europa, no puede ser una guerra de agresión, sino siempre defensiva. Esto es lo que decía en principio los que hablaban de la guerra justa en Occidente, librada con la intención de reparar un mal o una injusticia, declarada por una autoridad competente debe ser el último recurso y tiene que ser proporcional una guerra para ser justa entre los fines y los medios. Es decir, hoy día se diría que una guerra, entre comillas, yo no creo en la guerra justa, ataco el concepto de guerra justa en Oriente y en Occidente. Estoy más cercano a el concepto de que se desarrolló de cuestionar por el propio Vaticano de entonces, en el año 63, una encíclica, la Pacem in Terris, paz en la tierra, del Papa Juan XXIII, un papa bastante social, un papa en la era atómica, decía este papa que resultaba en la era atómica en el año 63, cuando se tenía miedo a las armas atómicas, hoy día parece que se ha perdido el miedo, y decía Juan XXIII que en la era atómica resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Por lo tanto, frente a lo que dicen en la India, lo que dicen en Occidente desde Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Tomás Moro en la Utopía, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria y Hugo Grocho, con esa diferenciación entre el justum bellum, bellum justum, la guerra justa, el derecho, sí estoy en que se tienen que mantener los principios en derecho internacional del jus ad bellum y del jus in bello, es decir, el derecho a la guerra no lo creo como tal. Si existe, no obstante, la guerra, el jus in bello, tiene que haber unos adecuación y proporción entre medios y fines. No vale todo y no vale, por supuesto, el genocidio, ni la aniquilación, ni las violaciones consecutivas del derecho humanitario. Y diría que, para terminar esta otra parte, me refiero a esta encíclica de la paz en la tierra del Juan XXIII, que la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos, que lejos queda esto,
Esto era en el año 63 y se logró, aparentemente desde el 63 hasta el final de la Unión Soviética, esta disuasión nuclear y evitar un enfrentamiento de guerra mundial. La justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamentos, que de un lado y de otro las naciones que las poseen los reduzcan simultáneamente, que se prohíban las armas atómicas y que se reduzcan y que se controlen por mutuos y eficaces garantías. En nuestra época termina. Esta época que se jacta de poseer la energía atómica resulta un absurdo, dijo Juan XXIII, sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Me pasaría a quienes tienen intereses en que la guerra en este occidente globalista, qué fines y qué no tenga fin. Y qué fines, como siempre, el latrocinio. Y me voy a la historia nuevamente. Es decir, después de haber sufrido el planeta el ataque de un virus, y ya no voy a entrar en detalle porque eso requeriría un programa, después del virus, primero el virus, luego viene la guerra. Y pienso en algo que dice Daniel Kahneman: cualquier cosa que recuerde a la gente su mortalidad les hace obedientes. Y yo quiero individuos, hombres y mujeres con mentalidad crítica ante cualquier poder y siempre reclamando paz y justicia social. Cualquier cosa que recuerde a la gente su mortalidad les hace obedientes. Primero el virus y luego la guerra. Y la anglosfera siempre ha jugado para evitar las uniones en el continente europeo, y como ejemplo voy a poner lo que han celebrado hace poco el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, concretamente en primeros de abril de este año. David Cameron se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, y para celebrar el centenario de ese histórico, el 120 aniversario, para ser más exactos, 120 aniversario de la llamada Entente Cordial franco-inglesa, esa cuña que siempre mete Reino Unido, la anglosfera, cuando peligra su poderío en el planeta, cuando la élite financiera supranacional, que tiene y tendrá siempre su sede en Londres, por encima de las naciones, ve peligrar su poder por uniones de naciones soberanas en el continente. Esto pasó, esta conmemoración es una conmemoración de un pacto de seguridad mutua que se firmó el 8 de abril del año 1904, por eso el 120 aniversario, y este dúo de políticos, por decirlo así, no voy a faltar jamás, dice lo siguiente en esta conmemoración: no corresponde a Francia y a Gran Bretaña resolver estos desafíos solos. Debemos hacer aún más para asegurarnos de derrotar a Rusia. Es decir, su objetivo es la derrota de Rusia. El mundo está observando y nos juzgará si fallamos. Dice el Stéphane Séjourné, por cierto, es pareja también del primer ministro de Francia, Gabriel Attal. Es decir, las relaciones de nepotismo y de corrupción dentro de el occidente globalista sometido a la anglosfera es de escándalo. En las alianzas, esta alianza que veis ahí, la Entente Cordial, que yo he sacado con una diapositiva, que es una imagen de la época, se ve una araña con la bandera británica tejiendo una tela de araña frente a un águila pequeñita que era el águila de Alemania. Porque lo que ha dicho, aparte de estos ministros de Asuntos Exteriores francés y británico, el propio presidente Emmanuel Macron ha dicho que nuestra entente cordial sigue siendo tan relevante como siempre. Ante el resurgimiento de la guerra en Europa, ingleses y franceses nos unimos para defender los valores que compartimos, y es la primera vez que se ve en la historia que las tropas francesas
han participado en un cambio de guardia en el Palacio de Buckingham y las tropas británicas se unieron en un desfile en el Palacio Presidencial del Elíseo y haciendo algo que en francés dirían los franceses republicanos de verdad, sacre bleu, maldita sea. Tocaron a la vez el Dios salve al rey con la marsellesa, es decir, un oxímoron. El God Save the King con A los enfants de la patrie, la marsellesa. Todo este escenario de la anglosfera, antes Reino Unido, todavía Reino Unido, donde está la sede real del control de la élite financiera supranacional y después Estados Unidos, tiene que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con este intento británico de deshacer las alianzas que se habían tejido hasta entonces. Había unas alianzas por parte de, en la época, estamos hablando del rey de Inglaterra entonces, el rey Eduardo VII, hijo de la reina Victoria. En Francia existía una república la Tercera República, cuyo presidente número 4, es decir, que hacía el número de cuarto presidente de la Tercera República, Sidi Carnot, había logrado tener antes de su asesinato, porque todos los que se oponen a la anglosfera o son asesinados o son amenazados, había proyectos de una unión entre Rusia, Alemania y China. Pensemos, era la Rusia zarista, la Alemania de Bismarck y la China del Imperio Chino. Todo esto hacía peligrar el control de la élite financiera supranacional con sede en la City de Londres. Rusia y Francia incluso crearon un banco ruso-chino para financiar el desarrollo ferroviario desde el nuevo ferrocarril transiberiano hasta China. Era una alianza franco-rusa con el zar Alejandro III y el presidente de la República, el cuarto de la Tercera República Francesa, Sadi Carnot. Pues bien, Sadi Carnot fue asesinado el 28 de junio de 1894 por un anarquista, supuestamente por cuestiones de este anarquista personales, se llamaba Sante Jerónimo Caserío, el anarquista que lo apuñaló, mientras que en el otro lado, en Rusia, White, el primer ministro del zar Alejandro III, encabezó la tarea de seguir manteniendo esta alianza franco-rusa, que luego se había hecho también una alianza entre Rusia y Alemania, el Tratado de Reaseguro, hasta el año 1887. Vemos en un momento que en el continente europeo, para el peligro de los financistas de Reino Unido, existía un bloque continental frente a la talasocracia de la anglosfera británica en aquel entonces. ¿Qué es lo que hicieron? Dinamitar estos acuerdos, enfrentar, dividir, como siempre hace perfectamente la anglosfera, o incluso recurrir al terrorismo, asesinando a personas que se les ponían por el camino, como puede ser el asesinato del presidente de la Tercera República, Sadi Carnot. Pero es que además, cuando hay un cambio en Alemania y sube al poder el Guillermo II, que antes de la Primera Guerra Mundial, para que me entendáis, esta guerra civil europea se dio por unas monarquías, los imperios alemán, británico y ruso, que eran familia entre sí. Todos estaban casados con hijas de la reina Victoria. Es decir, el padre y la madre, es decir, el padre de Guillermo II era Federico III, que era cuando estaba el primer ministro Bismarck. Federico III estaba casado con Victoria, hija de la reina Victoria. El zar Nicolás II también estaba vinculado
a sangre británica con la reina Victoria y también, es decir, zar de Rusia, el emperador alemán, y a pesar de estas uniones entre Reino Unido hizo que se enfrentasen los estados nacionales soberanos que antes cooperaban y el enfrentamiento se fue extendiendo como la pólvora. La ciencia de jugar sucio, quiero traer esto, viene, y estoy poniendo un ejemplo, las intrigas del rey Eduardo VII. Eduardo VII, hijo de la reina Victoria, que le sucedió antes del inicio de la guerra, en el año 1910, le sucedió su hijo Jorge V. La ciencia de jugar sucio de la anglosfera es quemar el mundo si el mundo se opone a sus intereses. Quemar el mundo con atentados de falsa bandera como hoy día. Es decir, la técnica de los asesinatos ya viene desde principios del siglo XX. Después de que Gran Bretaña además hiciese sus ayudas a revoluciones de color, porque revoluciones de color hemos visto durante todo el siglo XX y estamos viendo en el siglo XXI. Hay que estudiar la historia para ver dónde y cómo se mueven los hilos. La guerra, la entente cordial franco-británica fue la ruptura de lo que están celebrando ahora Macron y lo que están celebrando Rishi Sunak y sus ministros de Asuntos Exteriores que he dicho antes, Cameron y Sejourné, es justamente rememorar lo que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Es decir, la ruptura de relaciones continentales y el establecimiento de un nuevo eje de coordinación que fue las potencias centrales en marrón unidas y las potencias, por así decirlo, en los extremos unidas en lo que primero fue una entente cordial y luego fue la triple entente cuando Rusia definitivamente se une a Reino Unido y Francia contra las potencias centrales. ¿Qué es lo que consiguió Inglaterra? ¿Qué es lo que consiguió los financiaristas de la City con ello? Primero, la élite financiera supranacional en Londres entonces logró que franceses e ingleses superasen sus luchas que habían tenido por el imperio colonial en África, incidente de Fachoda, y en Asia, y que en este caso enfrentar a un poder emergente que era Alemania, que había hecho una política muy buena con Bismarck de unión de pueblos y naciones continentales, a la estupidez de Guillermo II y el sucesor que puso cuando destituyó a Bismarck, von Caprivi, que cayó en las manos de lo que quería realmente la anglosfera de entonces. También hubo, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, un atentado, el atentado del terrorista anarquista de Serbia, conocido como la Mano Negra, que mató a un archiduque y fue la excusa perfecta el 28 de junio de 1914 que desencadenó una cadena de acontecimientos que llevaron al enfrentamiento civil, a la guerra civil europea, a la Primera Guerra, y luego los malos pactos y tratados y mal cierre de esa guerra civil europea condujeron a la Segunda Guerra Mundial en los años 30. La lucha dentro de Estados Unidos también ha sido de intentar, antes de caer definitivamente en manos de Wall Street y como desarrollo en origen de la City de Londres, porque ha habido presidentes en Estados Unidos que han querido tener políticas aislacionistas. Pues bien, las oligarquías financieras de ambos lados del Atlántico, de Wall Street y de Londres, han luchado contra estas presidencias. Estoy pensando, George Washington advirtió a los estadounidenses que nunca se dejaran enredar en las intrigas oligárquicas europeas. Adams, aquel presidente con esa doctrina tan repugnante para
Latinoamérica, como es la doctrina Monroe, también no quería entrar en guerras en Europa, en guerras internacionales. Pero el poder de la anglosfera, el poder financiarista, ha ido poniendo presidentes y poniendo reyes, porque están todos sometidos a unos intereses económicos supranacionales. Pensemos que las disoluciones de los imperios que vino con la Primera Guerra Mundial, del Imperio Británico disuelto, y entonces que era aliado de ese imperio central de Austria-Hungría y de Alemania, vino el desastre, por una parte, de la destrucción del Imperio Otomano, viene la mala resolución de franceses y sobre todo británicos de los acuerdos de Oriente Medio que han traído, entre otras cosas, es decir, la comisión de St. James, que se llama así, la British Palestine, el mandato británico de Palestina, en la conferencia de la Mesa Redonda Round Table de St. James, conferencia de 1939, dio origen a el Estado de Israel. Y todo esto a través de el fantasma de este rey que he dicho, el fantasma del rey Eduardo VII, que ya no estaba presente, pero sí su espíritu, a través de esas logias que sirven también a muchos intereses, como era la logia de la Quatuor Coronati, establecida en el 1886, que distribuyó, sí, ahí vemos, por ejemplo, cómo el genocidio armenio fue obra no de fundamentalistas religiosos, sino de logias de masones protofascistas. Ahí vemos la logia de los jóvenes turcos, que fue la que dio el golpe de gracia al Imperio Otomano, que estaban dirigidas desde el Grande Oriente de Inglaterra, de Londres, y que causaron uno de los genocidios que todavía no son reconocidos ni actualmente por Turquía ni por nadie en el mundo. Solo hay genocidios de primera y genocidios silenciados. Pues bien, en el año, esto que estaba diciendo de estas logias, un día tendremos que hablar de qué tienen que ver todos estos poderes también. No tengo tiempo en la escasa hora para explicar todos los temas, pero que sepáis, quedaros con ese nombre, Logia Quatuor Coronati. Es una logia de investigación masónica, es la más importante del mundo, que se estableció en 1884 y fue consagrada en el 1886. Allí los maestres o los Grandmaster Freemason eran generales británicos como el general Charles Warren, y tiene mucho que ver también el final de la Primera Guerra Mundial con ese engendro que se creó con la Sociedad de Naciones y con lo que supuso para luego esa presidencia de personas ligadas a esta mesa redonda que he dicho y a Wall Street. También decir que desde la Primera Guerra Mundial después se crean esos institutos como son la Reserva Federal, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra toman el poder a nivel global. No es que se crease la Reserva, porque la Reserva tiene otras fechas, pero se va creando la idea de estos bancos centrales y el BPI, Banco de Pagos Internacionales, como un banco central de bancos centrales para facilitar los pagos de la Primera Guerra Mundial. Esto fue torpedeado por Franklin Delano Roosevelt en la Conferencia de Londres, pero otra vez se recurre a los asesinatos. La resistencia del canciller de la República de Weimar, canciller Schleicher, Kurt von Schleicher, fue el último canciller de Alemania durante la República de Weimar. Justo a la muerte por asesinato de él, subió Adolf Hitler bajo el control juguete del Banco de Inglaterra, que era un personaje que he conocido indirectamente, que es Hjalmar Schacht,
que era, por así decirlo, el ministro de Economía del Reich y que se había formado y estaba muy ligado con Reino Unido. También hubo un intento de asesinato de Roosevelt el 15 de febrero del año 1933, un anarquista masón en Miami, y tendría que decir que esa conferencia de Londres se desmoronó cuando Franklin Delano Roosevelt se quejó de la incapacidad de la conferencia para tratar los verdaderos problemas de la crisis de los años, la crisis del 29 y lo que sucedió. Y lo que sí hizo Franklin Delano Roosevelt mientras estuvo vivo, y que fue un presidente que intentó una serie de normas que luego han sido derogadas posteriormente y que han dado lugar, por ejemplo, la separación de las actividades de la banca de inversión y de la banca comercial, lo que se llama la ley o el Banking Act de Glass-Steagall, pues eso permitía que no quebrasen como quebraron los bancos cuando se derogó en la época de Clinton esa disposición de Roosevelt y volviese a especularse otra vez con el dinero de los cuentacorrentistas y ese imperio de los financiaristas frente a los industrialistas. Si volvemos a nuestra época actual, tendría que decir, porque me queda poco tiempo, quiero presentar tantos temas y permitirme que diga una última frase sobre estos temas que quiero hoy, es que el globalismo financierista está presente en esta guerra sin fin y en los fines de esta guerra que se está preparando. Y cuando se habla de que el ministro de Polonia, Sikorski, porque hay que ver luego los personajes donde se forman, donde estudian, donde son promocionados. Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, en la última entrevista en The Guardian, este 25 de mayo pasado, habla que, o dice que los estadounidenses del POTUS Biden han dicho a los rusos que si explotan una bomba nuclear, incluso si no matase a nadie, atacaremos vía OTAN todos los objetivos y vía Estados Unidos en Ucrania con armas nucleares convencionales. Cuando se ha perdido el miedo al miedo, pero en cambio sí se mete miedo a la población, primero con virus y luego con guerra, cuando se está permitiendo tensar la cuerda cada vez más y se habla tan alegremente de ataques nucleares, solo puedo decir que este juego sucio de jugar a la gallina ciega, de tirar la piedra y esconder la mano, Estados Unidos ahora está diciendo a través de esta presidencia que en noviembre se enfrentaría a seguir o no seguir, y antes de noviembre los que no quieren retirarse del poder o no quieren retirar o que se retiren los títeres que tienen en el poder, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo con el POTUS Biden. Evidentemente se está preparando o está preparada, se dice por parte de la OTAN, una fuerza de contención, yo llamo fuerza invasora de 100.000 efectivos de la OTAN, que podría cruzar el Dnieper, y se dice al gobierno de Rusia, eso sí, si si Rusia sigue con su avance militar, pero se dice que si la OTAN cruza el Dnieper, si los rusos atacasen con armas nucleares tácticas, Estados Unidos y la OTAN atacaría con armas nucleares convencionales. En esta sinrazón y en esta fines de la guerra, que son el latrocinio y el business de las armas, se nos hace creer que se va a tratar una conferencia de paz en Suiza, que es una verdadera farsa. Es una farsa primero porque para que haya una conferencia de paz tiene que estar presentes las dos partes que supuestamente están en guerra. Son más partes las que están en guerra. Es una guerra de la OTAN, una guerra proxy de Estados Unidos, OTAN, Unión Europea contra Rusia. Pero bueno, suponiendo que compramos la carta de que es una guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, para que haya una conferencia de paz como la que quieren
Han invitado a 160 países y de momento solo llevan 50 confirmados. El sur global no va a ir China, no se sabe si va a estar presente Estados Unidos. Hay países grandes del sur global que tampoco van a ir. Y luego la otra parte, que es Rusia, tampoco va a ir. ¿Qué se va a hacer en este intento farsa de conferencia? Seguir aumentando la política de tensión de desencadenar una guerra en suelo europeo. Tuvimos la Guerra Civil Europea, la Primera Guerra Mundial. Tuvimos la Segunda Guerra Civil Europea, la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ha favorecido, en un primer momento, favoreció a la angloesfera británica, pero no lo miréis como naciones, miradlo como el capital con K mayúscula. Es decir, el capital de la City, de Londres, y el capital de Wall Street. Y que no tiene patria, que juega con Dios y con el demonio, y que no le importa sacrificar vidas en la primera y en la segunda. Ahora, en la tercera, no sé si en su cabeza, y esto está para otro programa, y de donde hablaré, por ejemplo, el viernes, de cómo hay la idea de Armagedón en muchos milenaristas, sionistas cristianos, como sionistas extremistas, y en parte de lo que gobierna o de los títeres que se dicen que gobiernan en Bruselas y en Washington. Es decir, antes de que el sistema falle, que desaparezca el planeta. Simplemente quiero terminar con unas palabras de apoyo a que dudemos siempre del poder, que seamos críticos contra cualquier mala acción del poder, venga de donde venga, y que defendamos siempre la justicia social y la paz. Muchísimas gracias.